De lleno a desgranarlo, usando como guía la Guía Práctica de la Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología. Vamos a ello. Pero, a ver, ¿qué es realmente la epilepsia? Para entenderlo bien, hay que dejar a un lado las ideas que todos hemos oído alguna vez y centrarnos en lo que dice la ciencia, en la realidad clínica. Y aquí está el meollo de la cuestión, la clave de todo. No se trata solo de tener una crisis y ya está. No, la epilepsia es una condición neurológica, una predisposición, o sea, el riesgo constante de que esas crisis puedan volver a ocurrir. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud, hablamos de 6 millones. 6 millones de personas afectadas solo en Europa. Es una cifra brutal, que de hecho la convierte en la segunda causa neurológica de años vividos con discapacidad. Casi nada. Vale, pues vamos a empezar por el principio, por lo más básico, pero a la vez lo más importante. ¿Qué es exactamente la epilepsia? Y ojo, que también es crucial saber qué no es. Mirad, esta distinción es fundamental. Una cosa es una crisis, un suceso aislado, ¿vale? Una interrupción, como un cortocircuito temporal en el cerebro. Pero la epilepsia es otra cosa. Es la condición de fondo, la enfermedad crónica que hace que una persona sea propensa a tener esos cortocircuitos de forma recurrente. Y claro, el impacto va muchísimo más allá de las crisis en sí. Afecta a nivel neurobiológico, a las capacidades cognitivas, pero también, y esto es muy importante, tiene unas consecuencias psicológicas y sociales enormes. De hecho, fijaos en este dato. Hasta el 50% de las personas con epilepsia lo viven como un estigma. La mitad. Esto nos muestra el gran reto social que hay por delante. Esa incomprensión, ese desconocimiento que rodea la enfermedad, pues ha llevado históricamente al rechazo. Y ese estigma, por desgracia, sigue muy presente hoy en día. Entonces, ¿cómo llegan los médicos a un diagnóstico claro? Bueno, pues es un poco como ser un detective. Hay que ir juntando piezas, recopilando pistas, hasta que la imagen completa cobra sentido. Vamos a ver cómo se resuelve este puzzle. La investigación siempre arranca con lo más importante: hablar. Escuchar. Se hace un historial súper detallado de lo que ha pasado, se pregunta por la familia, y a partir de ahí se pasa a las pruebas. Análisis de sangre para ir descartando otras cosas, un electroencefalograma para ver la actividad eléctrica del cerebro y a veces neuroimágenes como un TAC o una resonancia para buscar si hay alguna causa estructural. Y una de las pistas más importantes, sin duda, es el tipo de crisis. Se clasifican según dónde empiezan en el cerebro. Si es en una zona concreta, se llama focal. Se afecta a los dos hemisferios a la vez, generalizada. Y a veces, pues no se sabe con certeza y se clasifica como de inicio desconocido. Y ojo, porque parte de este trabajo de detective es también saber diferenciar. Hay que descartar cosas que se parecen a una crisis epiléptica pero no lo son. Un ejemplo muy claro son las crisis psicógenas. Tienen un origen totalmente distinto y por tanto las señales son diferentes. El inicio suele ser más gradual, el parpadeo es distinto y después no suele haber esa confusión típica de una crisis epiléptica. Vale, una vez que el diagnóstico está claro, empieza el siguiente capítulo, el tratamiento. Y aquí el enfoque es, muy cuidadoso, paso a paso y sobre todo súper personalizado para cada paciente. La idea principal que guía todo el tratamiento es siempre priorizar la calidad de vida de la persona. Por eso se sigue un método muy claro. Primero se empieza con un solo medicamento, nada de bombardear. Luego se empieza con dosis bajitas para minimizar los efectos secundarios. Y a partir de ahí se va subiendo muy poco a poco hasta encontrar la dosis perfecta. Al final es como buscar la llave correcta para una cerradura muy específica. El objetivo es ese equilibrio perfecto entre tener las crisis bajo control y que los efectos secundarios sean los mínimos posibles. Es un trabajo de ajuste fino. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Y después qué? ¿Cómo es el futuro para alguien con epilepsia? Pues la verdad es que el pronóstico suele ser mucho más esperanzador de lo que la gente se imagina. Si echamos un vistazo a los datos, vemos que el pronóstico es bastante bueno para la mayoría. Fijaos, un 35% llega a estar libre de crisis, en remisión. Otro 30% las tiene controladas con el tratamiento. Si sumamos, estamos hablando de que una gran parte de las personas con epilepsia pueden llevar una vida completamente normal y plena. Pero no todo es la medicación, ¿eh? El estilo de vida también cuenta, y mucho. Hay ciertos factores que pueden actuar como desencadenantes para algunas personas. Hablamos de cosas como el consumo de alcohol, dormir poco o mal, el estrés emocional o, por supuesto, el consumo de drogas.
Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al punto final, que quizás es el más importante. Entender la parte médica, los datos, es el primer paso y es fundamental. Pero el siguiente gran salto es cambiar cómo se percibe la enfermedad en la sociedad. Y eso nos deja con una pregunta en el aire para que reflexionemos todos. ¿Cómo podemos de verdad reducir